tu vida porque está abierta. Y tienes la facultad y la bendición de que poder compartir con otros porque está abierta, hermano. ¿Me entiende? Dile a tu vecino, tenemos que tener las manos abiertas, dile. Porque eso se trata la vida cristiana. Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios generoso, es un Dios bondadoso, es un Dios bueno. Tan bondadoso y tan bueno y tan desprendido es que Dios mismo envió a su único Hijo, a Jesucristo. Lo entregó por amor a nosotros, hermano. Y él a veces decía, cuando los discípulos decían, despídelos, porque son muchos y no hay para comer, Dios decía que sentía misericordia por ellos. Por eso es importante que nosotros como iglesia, como cristianos o como hijos de Dios, tengamos siempre manos abiertas, amén. Porque así viene la bendición. Yo me considero un hombre bendecido, hermano, siempre. Y cuando camino como un hombre bendecido. A veces usted sabe que eso no quita que haya adversidades, dificultades, las vicisitudes de la vida, no quita nada de eso. Pero siempre camino y enseño a mi familia a caminar como gente bendecida, amén. Porque cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando su reino se acercó a nosotros, vino la bendición de Dios sobre nuestra vida, amén. Y es lo que podemos dar a otras personas, bendición. Yo llegué aquí a la iglesia, ya muchos de ustedes saben, cuando yo tenía 18 años. Y en la iglesia aprendí que Dios multiplica siempre lo que damos. Que Dios multiplica siempre cuando somos generosos. Eso lo aprendí aquí en la casa del Señor. Lo aprendí a través de mis pastores. Eso lo aprendí a través de la palabra del Señor. A poder dar a veces sin medida, hermano, amén. Diga, dar sin medida, diga. A poder dar con generosidad, diga generosidad. Uy, ya bajó ya. A poder dar con desprendimiento, diga desprendimiento. Porque eso uno lo aprende aquí en la casa del Señor. Eso no se aprende afuera. Porque afuera aprendemos muchas veces a ser codiciosos, ¿verdad? Afuera aprendemos muchas veces a ser egoístas y a ser mezquinos y a ser avaro o a ser tacaño. Eso uno lo aprende afuera. Pero entonces cuando uno viene a la casa del Señor, uno dice, Señor, acá se hace lo que acá no mando yo, Dios. Aquí tú mandas, Señor. Y entonces Dios comienza a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Porque alguien decía que lo último que se convierte a veces es la billetera o es el bolsillo, es las finanzas, hermano. Y cuando uno va a la palabra del Señor, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se han extraviado, dice, ¿no? Y obviamente la palabra dice, y el Señor decía que nadie puede servir a dos señores, ¿no? Y ese otro señor era Mamón, que era el dios de las riquezas, de las finanzas. Y entonces aquí nosotros como iglesia servimos a un solo Dios, amén. Aquel que cambió y transformó nuestra vida. Y Él es dueño no solamente de mi tiempo, no solamente es dueño de mi talento, sino que también es mi Señor y dueño de mis recursos, amén. Así es cuando uno viene a la casa del Señor y uno aprende. Y uno dice, Señor, te rindo mi voluntad a ti. Ya no mando yo, sino que tú vives en mí. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor mismo enseña, dice, hay quienes retienen más de lo que es debido y estos vienen a pobreza, dice su palabra. ¿Por qué vienen a pobreza, hermano? Vienen a pobreza porque hay duda, vienen a pobreza porque hay desconfianza, vienen a pobreza porque hay incredulidad. Por eso vienen a pobreza, porque hay inseguridad. Y todo eso que está ahí es falta de fe. Dile a tu vecino, pero tú no eres así, dile. Eso, hermano. Pero la palabra también del Señor dice, pero hay quienes dan, hermano, ¿no? Y les es retribuido muchos más. Hay quienes reparten y les es añadido más, dice su palabra. Porque cuando uno es generoso, lo que Dios hace es multiplicar tu generosidad, hermano. Y eso es lo bonito del Señor. Tu palabra dice que tus graneros serán llenos con abundancia. Y dice que tus lagares rebosarán. Eso enseña la palabra del Señor. Pero aquel que ha aprendido a poder repartir, hermano, ¿no? Y a poder dar. Y la palabra dice que Dios le añade aún más.
Y eso es una declaración de fe en nuestra vida. Amén. Dile a tu vecino, ¿estás entendiendo? Dile. Porque eso es una fe práctica, hermano. Es un ejercicio de fe que debe estar en nuestra vida siempre, donde reconocemos que Dios es la fuente de nuestra provisión, que Dios es la fuente de nuestro sustento, que Dios es el que trae la añadidura sobre nuestra vida. Amén. De eso se trata, porque la palabra del Señor lo dice. Porque sucede que cuando a veces retenemos, la fuente de provisión somos nosotros. Retenemos porque hay temor, porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque hay falta de fe. Pero cuando uno comienza a aplicar lo que la palabra enseña, Él es tu fuente de provisión. Amén, hermano. Dile a tu vecino, no te pongas serio. Dile. Es lo que la palabra del Señor enseña. Por eso que en 1 Reyes capítulo 17, verso 8, habla de la viuda de Sarepta. Y usted se acuerda de aquella viuda que era extranjera, que era de un lugar llamado Sidón, y que tenía y estaba atravesando muchas carencias y muchas necesidades porque no había llovido en toda esa región. Y cuando no llovía o cuando no llueve hay una escasez, hermano. Y esa escasez vino sobre esta viuda, que era pobre y que tenía un solo hijo. De tal manera que lo único que esta viuda tenía era un poco de harina. Diga conmigo, un poco de harina. Tenía solamente un poco de aceite. Es lo único que tenía. No había más para ella. Y ella decía que esperaba solamente terminar este poco de harina y terminar este poco de aceite. Y decía, voy a morir yo y mi hijo. Y así la encontró el Señor, o así la encontró el profeta Elías. Porque Dios sabe nuestras circunstancias, hermano. Dios sabe nuestras situaciones. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios conoce lo que estamos atravesando. Pero esta mujer fue probada, hermano. Porque cuando se encuentra con el profeta Elías, Elías le dice, anda, prepara ese poco de aceite que tú tienes y anda, prepara ese poco de harina que tú tienes y dámelo a mí primero. Y entonces es ilógico, claro, es ilógico. ¿Cómo voy a ir a la casa de una viuda sabiendo que tiene tanta carencia y decir, prepáralo y atiéndeme a mí? Pero Dios estaba probando la fe de esta viuda. Y dice que la viuda obedeció esa palabra en su carencia, en su necesidad, en sus limitaciones. La viuda obedeció esta palabra en su situación de vulnerabilidad delante de su hijo, teniendo poco para poder comer y esperar morir. La mujer obró en fe y en obediencia, de tal manera que ella quedó sorprendida, porque a medida que ella preparaba ese poco de aceite y ese poco de harina, dice que comenzó a multiplicarse, hermano. ¿Me entiende? Que no comenzó a escasear, sino que el aceite fluía y la harina comenzaba como a multiplicarse, triplicarse, hermano. Y así pasa en nuestra vida muchas veces cuando respondemos en fe y en obediencia al Señor. Por eso que la vida cristiana es una vida de fe, es un ejercicio. Y la palabra dice que todos tienen una medida de fe. O sea, todos los que estamos acá tenemos fe, pero tenemos una medida de fe. Y el problema no es que si la fe es grande o si la fe es pequeña. El problema es que no usamos esa medida de fe para poder creer. ¿Me entiende, hermano? Por eso que tiene que ser una fe práctica. Yo siempre he creído que en mi casa siempre va a haber aceite, que en mi casa siempre va a haber harina, que no va a escasear. Pero eso demanda un ejercicio de fe y de obediencia, hermano. Amén. Dile a tu vecino, tenemos que estar con las manos abiertas, dile. Una mano generosa, una mano desprendida, una mano dadivosa. ¿Por qué? Porque así era el Señor Jesús, porque así lo establece su palabra, hermano. Amén. Hay empresas que no son creyentes, pero sin embargo practican la generosidad, practican el desprendimiento. Hay familias, hermano. Hay familias que no son creyentes, pero sin embargo llega Navidad y ellos no sé dónde sacan regalos. Sacan regalos, panetones, chocolatada y cada fin de año hacen las fiestas para los niños de su cuadra.
Y tú no lo ves que son grandes casas, pero son familias que están siendo bendecidas, porque el principio de generosidad es aplicado para todos. Sea creyente o no sea creyente, es un principio, hermano. Y funciona. Yo he visto empresas que le dan trabajo a viudas. Y he visto empresas que le dan trabajo solamente a jóvenes, hermano. Y anda, mira cómo les va. Les va bien. Emanuel, por ejemplo, está trabajando en el mall. Y el mall solamente contrata jovencitos. Solamente jovencitos nada más. Y entonces yo le digo, ¿y cómo le va? Una tiendita será de 5 por 5 metros o de repente 6 por 6 metros. Pero no es una tienda muy grande. Y entonces le digo, ¿y cómo funciona eso que está ahí? Papá, este fue un gran mes, me dice, porque a veces Emanuel ve la venta, ¿no? Y yo digo, ¡wow! ¿Y tanto puede vender una tienda tan pequeñita? Les da trabajo solamente a jóvenes universitarios, hermano, que trabajan a medio tiempo y con ese dinero pagan su universidad. Pero hay principios que se aplican, hermano, y que la gente a veces inconversa lo aplica a su vida. Pero nosotros los cristianos, hermano, nosotros los que somos los hijos de Dios, nosotros los que estamos llamados a ser desprendidos, ser dadivosos, como la viuda de Sarepta, que tenía solamente un poquito de harina, que tenía un poco de aceite. Y entonces a veces dudamos de querer compartir, de querer dar, hermano. Amén. Diga desprendimiento, diga. Porque la fiesta de las primicias es una fiesta de desprendimiento. Es una fiesta de obediencia, de fe. Funciona si tú tienes fe. Funciona si tú le crees a Dios. No le tienes que creer al pastor ni a tus hermanos. Creer a la palabra, porque la palabra es la máxima autoridad para nosotros, sus hijos, hermano. De eso se trata, de poder creer lo que esta palabra dice. Por eso que cuando el pueblo hebreo tiene que ser liberado, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque quiero que me hagan fiesta en el desierto. Y entonces el pueblo hebreo celebraba muchas fiestas, hermano. Y cuando uno va a Éxodo capítulo 23, hay 3 fiestas que ahí se menciona. Yo lo voy a mencionar. Hay 3 fiestas que ahí se mencionan. ¿Para qué eran las fiestas? Yo no sé cuántos aquí en el mundo han sido fiesteros, hermano, ¿no? Han bailado chicha, reggaetón, merengue, guayno, ¿no? Marinera, que es bonito. Y claro, bailamos y celebramos. Yo también bailaba porque yo alquilaba luces psicodélicas, ¿no? Y claro, lo hacíamos en la carne, ¿no? Porque queríamos complacer la carne. Pero cuando Dios llama al pueblo hebreo para poder hacer fiesta, es para que el pueblo no se pueda olvidar de su presencia, para que no se pueda olvidar de su fidelidad. Por eso les pide que hagan fiesta. Y en cada fiesta, el centro de esa fiesta es Dios, para que no se puedan olvidar de su provisión. Por eso Dios mandaba que hicieran fiesta. Y estaban las fiestas de los panes sin levadura, porque esto al pueblo hebreo les hacía recordar que habían sido esclavos, que habían sido un pueblo oprimido, un pueblo maltratado y un pueblo golpeado. Y Dios les pide que recuerden que cuando estaban haciendo los panes no alcanzó el tiempo para poder echarle la levadura. Y entonces ellos tienen la fiesta de los panes sin levadura porque Dios los sacó con prontitud de ese lugar. Y le diga, háganme fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, para que recuerden quién los sacó de esclavitud. Amén. Porque a veces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo Dios te encontró a ti? Dile a tu vecino, ¿cómo Dios te encontró? Dile. Claro, porque a veces nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Y Dios dentro de esas fiestas tenía las fiestas de la siega, de los primeros frutos, de las primeras labores. Y era una fiesta de gratitud, una fiesta de honra, donde presentaban al Señor los primeros frutos de su trabajo y de su esfuerzo, para que el pueblo pueda recordar cuando cosechaban esos frutos a quién les daba la provisión o quién mandaba las lluvias para que esas tierras fueran fértiles, hermano. ¿Me entiende? Por eso que Dios manda a hacer fiesta, ¿no? Y entonces el primer domingo de febrero,
Vamos a estar de fiesta, hermano. Amén. ¿Cuántos van a danzar? ¿Cuántos van a levantar sus manos? ¿Cuántos van a venir con su sonrisa? No van a venir otro año más, no, otro año más de primicias. No, hermano, porque es una fiesta. Es una fiesta. Y yo he sido muy bendecido a través de la fiesta de las primicias. De forma personal he sido muy bendecido. Esa fiesta ha bendecido mi hogar, la vida de mis hijos, hermano. Tú sabes que mis dos hijos están en la universidad por la gracia de Dios. Y Dios provee el recurso para pagar las universidades. Ya creo que terminen, hermano, la universidad. Aunque yo les he dicho, les voy a pagar hasta los 50 años. Porque acá me faltan 2 añitos nomás, hermano. Ya después de 2 años ya son hombres para poder sustentarse, para poder proveerse a sí mismos, ¿verdad? Pero he visto la mano y el favor de Dios. Y en mi trabajo también he visto la mano y el favor de Dios. Igual que la pastora, hemos visto la mano y el favor de Dios en su familia, en nuestra familia, ¿no? Cuando la pastora yo le decía, Leslie, ya creo que vas a venir a trabajar conmigo. Sí, me dijo, no. Ya creo que ya trabajamos juntos porque esto es lo que yo gano, pero de repente, ¡pum!, salió su nombramiento, hermano. Yo dije, qué chévere. Su nombramiento salió. Claro, porque ahí se multiplicó todos sus ingresos de ella, ¿no? Entonces he visto la mano y el favor de Dios. Y Dios es un Dios que quiere bendecir nuestra vida. Porque el evangelio es cierto. El evangelio no es un evangelio solamente de la prosperidad, pero el evangelio prospera. El evangelio prospera, hermano. No te deja igual. ¿Me entiende? Por eso es importante las fiestas, recordar las fiestas que estaban en la Escritura. Porque servían para que el pueblo no olvidara la presencia del Señor. Y había las fiestas de las cosechas que se celebraban cada fin de año, hermano. Y lo celebraban también honrando al Señor, porque ellos entendían que la provisión ha sido durante todo el año. El de las primicias es las primeras cosechas. Pero la fiesta de la cosecha era la bendición que Dios había derramado durante todo el año. Y por eso ellos recordaban, ellos reconocían que Dios los había sostenido en cada proceso de poder trabajar la tierra, porque el pueblo hebreo era un pueblo agrícola, hermano, ¿no? Y ganadero, ¿no? A eso se dedicaban ellos. Por eso es importante que ellos recordaran que ellos salieron de Egipto, pero que mientras caminaban en el éxodo, Dios había estado con ellos. Y cuando entraron a la tierra prometida, Dios también había estado con ellos, hermano. Y así es en nuestra vida. Porque Dios nos sacó de Egipto, ¿verdad? Tú, Egipto, yo no sé, la borrachera, el alcohol, la pornografía, la droga, el adulterio, la fornicación. Todos hemos sido sacados de Egipto, hermano. Y entonces la fiesta es para recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado. Pero también para poder recordar que mientras caminamos, Dios camina a nuestro lado. Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, hermano. Que te levantas y Dios está contigo. Te acuestas y Dios está contigo. Te vas a trabajar, Dios está contigo. Vas al mercado, Dios está contigo. Estás triste y Dios está contigo. Que Dios te acompaña, que no te ha dejado, no te ha abandonado. Él te sustenta. Y la fiesta era para poder recordar que mientras caminaban, Dios estaba con ellos. Y también hacerles recordar que mientras cosechaban, Dios también estaba ahí. Pero el problema es que a veces se cosechan y ya uno no se acuerda del Señor. Se cosecha, pero uno ya comienza a traerle dudas. Por eso es importante. Amén. Por eso es importante las fiestas. Y aquí vamos a encontrar 3 etapas, hermano. Diga conmigo 3 etapas. Y usted tiene que ubicarse en una de estas etapas, hermano. Dile a tu vecino, te vas a tener que ubicar, dile. ¿En qué etapa estás tú? Dile, tenemos que desarrollar fe, dile a tu vecino. Y tenemos que tener las manos abiertas, amén. Porque, hermanos, si no tenemos las manos abiertas, sinceramente la provisión de Dios no viene. Sí es cierto que en la Escritura hay más textos bíblicos sobre mayordomía, que sobre salvación, que sobre fe. Hay más textos bíblicos que hablan acerca de los recursos financieros, hermano, ¿no?
Porque Dios está interesado no en nuestros recursos, sino está interesado en tu corazón. Porque tu corazón es lo que realmente va a revelar lo que hay dentro de ti, hermano. Amén. Entonces, encontramos al pueblo de Israel en 3 etapas diferentes, hermano. Y usted sabe que ellos vivían primero como esclavos. Diga, esclavos, diga. ¿Qué era la esclavitud, hermano? ¿No? Aquí vino Ramón Castilla y erradicó la esclavitud, ¿no es cierto? Pero en la esclavitud ellos trabajaban duro. En la esclavitud ellos se levantaban muy temprano y ellos se acostaban muy tarde. En la esclavitud ellos solamente tenían lo que era lo suficiente nada más. Solamente lo necesario. Tenían solamente lo suficiente para poder comer. Tenían solamente lo suficiente para poder comprar. Tenían solamente lo suficiente para poder darle a sus hijos. Solamente lo suficiente, hermano. Y yo no sé, a veces pasa eso en nuestra vida, ¿no? Señor, ¿cuándo va a venir más? Señor, ¿cuándo se va a comenzar a multiplicar? Este año 2026, Señor. El 2025 lo hemos terminado, Señor, de repente de esta forma, de esta manera. Y hemos transitado por ese 2025. Pero Dios, ¿cómo será este 2026? ¿Será igual que este año que ha pasado? Donde solamente tenga lo necesario, donde solamente tenga lo suficiente, donde a veces hace falta, donde no alcanza muchas veces. ¿Me entiende, hermano? Solamente lo suficiente. Por eso que el profeta Ageo dice que siembran mucho y recogen poco, no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y esa vestidura no calienta, trabajan a jornal y recaudan en saco roto. Ageo 1:6, hermano. O sea, ¿sabe lo que es trabajar duro? Como Pedro fue a trabajar en la madrugada, tirando la red, remendando la red, limpiando la red, preparando la red, yendo mar adentro, tirar la red, todo un trabajo, hermano. Y de repente regresar sin nada. Y uno quiere darle más a los hijos. Y uno quiere que los hijos no atraviesen por lo que nosotros los padres hemos vivido, atravesado. Porque un padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Pero a veces solamente está lo suficiente, no alcanza. La provisión no se multiplica, hermano. Y Ageo dice algo claro. Que si trabajaban, que así se levantaban temprano, que así tenían para poder beber, tenían para poder comer, que podían quedarse satisfechos, pero eso no los calentaba ni los vestía. ¿Por qué el Ageo está diciendo esta palabra? Porque había una situación en medio del pueblo de frustración y de escasez. Porque ciertamente trabajaban arduamente, pero se habían olvidado de Dios, hermano. Se habían olvidado del templo. Se habían olvidado de los sacerdotes, de los levitas, hermano. ¿Me entiende? Y a veces quiere pasar esto dentro de la iglesia. Que podemos trabajar bastante. Que podemos esforzarnos un montón, ¿no? Pero sin embargo no alcanza tanto esfuerzo. Y es cierto la palabra cuando dice que a veces el jornal cae en saco roto, hermano. Por eso que usted este año tiene que ser un hombre y una mujer de fe, hermano. Amén. Diga, voy a hacer fiesta para mi Señor. Pero ría, hermano, gócese. Amén. Porque las primicias, si bien es cierto, radica en poder entregarle los primeros frutos de nuestro esfuerzo. Y yo no sé, yo he creído siempre en poder darle de mis primeros frutos del año, siempre presentarlo delante del Señor para que Dios bendiga, ¿no? Y eso está bien, y eso lo tenemos que hacer todos como iglesia, como hijos de Dios. Pero también si uno tiene que entender que le tiene que entregar a Dios su primicia, de su gozo. Uy, hermano. La primicia de su obediencia, la primicia de su fe, de su integridad. También lo tiene que dar, pero sin olvidar aquello, hermano. ¿Me entiende? Y por eso este pueblo se encontraba en esa etapa que vivían como esclavos y tenían solamente lo suficiente para poder comer. Yo crecí con unas zapatillas que mi mamá se esforzó tanto que se llamaban Sin Fin, hermano. Siempre me... ¿Y aquí cuántos han usado Sin Fin? Nadie, ¿sabe que yo solo he usado? Claro.
Claro, antes estaban de moda, pues, hermano, ¿no? Las sin fin. Y habían las audaz también, ¿sí o no? ¿Qué, hermano? Ustedes que han usado puro Reebok. Hermanos. Y claro, uno quisiera más, pero bueno, es lo que había, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces pasa así en nuestra vida. Todos queremos algo más del Señor. Yo he creído en un Dios que sabe derramar su bendición sobre sus hijos, pero que también sabe derramar eso extra, hermano, que a veces uno requiere y uno necesita. Pero no nos podemos quedar en esta etapa. Es una etapa inicial, es una etapa prematura. Nosotros como iglesia tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir continuando, tenemos que seguir ensanchándonos, extendiéndonos, hermano. Amén. Para mí el año 2025 fue muy bonito, muy bendecido, hermano, ¿no? Porque yo siempre doy testimonio que el día que yo renuncié de mi trabajo, hermano, a mí me golpeó mucho. Yo hago por 30 años lo mismo. Bueno, más, 35 años lo mismo. Porque yo empecé más o menos a los 13, más o menos, a ver cómo era el mecanismo y el funcionamiento de una empresa, ¿no? Y miren, han pasado ya 35 años y sigo haciendo lo mismo. Y entonces el día que yo renuncié, me golpeó muy fuerte, hermano, porque yo ya tenía a Emanuel y ya estaba por venir Gabriel, ¿no? Y entonces obviamente siempre se necesita el sustento. Y entonces yo tuve que empezar en fe, creyendo que mi situación tenía que revertirse, ¿no? Pero fue muy doloroso. Yo caminaba, yo juntaba envolturas, y le veía el número telefónico de quien los había producido y guardaba, apuntaba en mi agenda. El pastor Lucho es vendedor, el pastor Lucho me entiende, ¿no? Porque el pastor Lucho ha sido ejecutivo de ventas, hermano, igual que yo, ejecutivo de ventas de cuentas, a veces se le dicen. Y entonces apuntaba los números y llamaba y me decían, no, ya tenemos proveedor. Y está como el comercial, porque yo no tenía máquinas, yo no tenía personal, no tenía oficina, no tenía nada. Y usted ha visto ese reel que dice, que llama y dice, aló, sí, contamos con todo el equipamiento y con todo el personal y con todo el sustento. Sí, lo que usted necesita. Sí, y de repente él está en su patio, hermano. Y de repente sigue hablando con todo el sustento que necesita. Sí, lo tenemos todo. Y el gallo, kikiriki, hermano. Estaba en su patio. Y a veces me pasaba a mí así. Sí, decía aló, sí, todo bien. Y estaba en el micro, ¿no? Y de repente subía chicles, caramelos, chicles. Y claro, hermano, yo que soy serio, decía, pero son cosas que uno en el proceso uno va afrontando y uno va pasando. Y claro, ahora cuando uno miro hacia atrás, veo a un Dios fiel, a un Dios bueno, bondadoso, desprendido. Veo a mis hijos crecidos, sirviendo en la iglesia. Veo mi hogar, ¿no? Yo le decía a Leslie, ya a partir de los 50 tenemos que comenzar a ahorrar, ya para nosotros, pensando en nuestra vejez. Le digo tempranito nada más, ¿no? Para no tener sorpresas en el futuro. Porque los hijos van a tener sus responsabilidades, sus hogares, sus gastos van a tener. Y a veces los hijos salen, a veces chuecos, hermano, ¿no? Y uno tiene que trabajar por los hijos, con los hijos. ¿Me entiende? Pero entonces vivían en esta etapa donde eran esclavos, donde el trabajo era duro, donde había que levantarse temprano y acostarse tarde, pero solamente tenían solamente lo suficiente. Pero Dios los toma, porque es su pueblo, porque son sus hijos, porque Dios los ha diseñado, porque los ha creado, y Dios nunca va a renunciar a su creación. Por eso que el plan de salvación es un plan de rescate, hermano, donde Dios no da por perdido, sino que Dios envía a su Hijo a poder rescatar, hermano, y a quitarlo de las manos del diablo. Y entonces Dios los toma y Dios los saca de Egipto, donde tienen lo suficiente ahora cada día, hermano. Ahora tienen para comer cada día. Diga conmigo, cada día. Claro, porque están en el éxodo, ahora están caminando y el Señor provee la sombra con la nube. Y el Señor provee el calor con la antorcha de fuego. Tienen ahí lo suficiente cada día, pero no les sobra. Solamente tienen lo que es justo, hermano. Cuando Dios es un Dios que te provee y te bendice, ¿para qué? Para que tú también bendigas de la misma manera.
¿Me entiende? Cuando Dios pone el sustento en tus manos, es para que aprendas a ofrendar, para que aprendas a diezmar. Principios de obediencia, para que te vaya bien a ti mismo. Y entonces este pueblo que está acá solo tiene para ese día. Se levantan en la mañana, saben que van a comer. En la tarde saben lo que van a comer. Ellos tienen que recoger el maná. Todos los días tienen que recoger el maná. Y en el maná solamente estaba lo suficiente de parte de Dios. Amén. Porque Dios es así. Dios te envía lo que tú necesitas. Éxodo 16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoge de él cada uno según lo que pudiere comer. Solamente, hermano, lo que se puede comer. Si eres gordito, ya es un problema, no sé. Solamente vas a comer lo que tú puedes comer. Un gomer por cabeza. Un gomer es una medida. Un gomer es es una medida, es una porción, ¿no? Se le dice que son 2 litros equivalía a eso, ¿no? Y entonces es un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. En una tienda de repente habían familias de 10. No se olvide, un gomer para cada uno. De repente habían familias de 3. Un gomer para cada uno. Solamente lo que es suficiente. Diga conmigo, suficiente. Eso es. Si tú eres dragón, no hay dragones acá. Porque hay dragones, hermanos, ¿no? Que ya comieron y quieren seguir comiendo. ¿Sí o no? Entonces, aquí mira cómo es el Señor. Pone lo suficiente para cada día. Y lo medían por gomer. Estaban bien mediditos. O sea, aquí no que se pasó, no que tú vas al mercado, como esa reportera que fue al mercado y puso su pesita de 1 kilo y no decía 1 kilo, hermano, decía 900 gramos, 850. Y qué vergüenza con la cámara ahí en canal 2, canal 4, no sé qué, así confrontando en el mercado y en la plaza. Pero acá Dios dice, no, una medida para cada quien. Y la palabra dice que no sobró al que había recogido mucho, hermano. Habían dragones que estaban recaudando, estaban pensando de repente para la tarde, para la noche, para el día siguiente. Pero la orden de Dios solamente era un gomer por cabeza cada día. Pero había gente que quería recoger más. Y a veces quiere recoger donde nunca se ha sembrado, hermano. Es una verdad. Por eso que la palabra dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. A veces se quiere sembrar escasamente y quiere cosechar grande, hermano. ¿Ha visto ese comercial? Me estoy acordando de varias cosas, donde dice, Señor, manda cocos. Señor, manda cocos. Y le cayeron unos cocazos en la cabeza, ¿no? Pum, 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 chinchones por todos lados, ¿no? Importante la siembra. Amén, porque la palabra del Señor lo dice, porque la palabra del Señor lo ordena. Amén, para que puedas cosechar. No voy a hacer que llegue el día de la cosecha y no tengas que cosechar, hermano. Y entonces, recogieron mucho, pero dice la palabra que no les faltó. Y hay quienes recogieron poco, o sea que habían aquí, veganos habían, ¿no? Habían ahí con lechuguita nomás. Su ensaladita nada más, ¿no es cierto? Suficiente, ¿no? Habrá sido un problema, a veces es un problema, a veces eso en la casa, ¿no? Porque uno quiere comer bien, el otro quiere comer poco. Por ejemplo, yo siempre he tomado agua cruda del caño. Toda mi vida agua cruda. Y el día que me casé, Leslie hervía agua. Pero yo vengo de los años 96, ¿no? Y era 95, era joven. Creo que el agua era más saludable. Yo ponía mi boca siendo niño en el caño, en la manguera y, bueno, lombrices no he tenido, hermano, ¿no? Ahora no sé cómo será. Y entonces cuando la pastora Leslie comenzó a calentar el agua, yo le sentía el sabor diferente, hermano, ¿no? No pasaba hasta que me tuve que adaptar, ¿no? Por ejemplo, Manuel, Gabriel, gracias, toman agua hervida siempre, ¿no? Porque ya, bueno, hemos hecho esa cultura. Pero aquí la palabra del Señor dice que cada quien tenía que recoger
lo que era suficiente, lo que era necesario. Y hay quienes recogieron poco, pero a pesar que recogieron poco, no les faltó nada, hermano. Y el verso, la palabra continúa diciendo, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Diga conmigo, falta de fe. Claro, hermano. Porque hay gente que recogía, que guardaba, como dicen, pan para mayo o maná para mayo, queriendo guardar, queriendo almacenar. Y claro, eso puede sonar prudente, pero es una falta de fe. No están creyendo a Dios, hermano, en su provisión, en su sustento. ¿Me entiende? Dile a tu vecino, no somos gente de falta de fe, dile. Porque la palabra dice que como ellos dejaron para el día siguiente, la palabra dice que aparecieron los gusanos, hermano. Y comenzó a oler hediondo, comenzó a oler mal, comenzó a oler fuerte. Y la palabra dice que Moisés se enojó, hermano. Porque no hicieron caso a lo que Dios estaba ordenando. Diga conmigo, solo lo necesario. Y a veces nos pasa así también en nuestra vida. Porque hemos querido repetir el plato muchas veces, hermano. A mí me ha pasado. Querer tener algo más. ¿Sí o no? Una yaca más. Unos tamalitos más. Un arroz con frijoles. Un segundo. Repetir un plato más. Y a veces no da, no hay. Porque solamente es lo que es suficiente nada más. Porque era la provisión de cada día. ¿Me entiende? Y el pueblo tuvo que pasar por esto también. Pero no era un lugar para poder detenerse ahí, sino que Dios quería que sigan ellos avanzando, que ellos sigan avanzando, que ellos sigan continuando, hermano. Y usted tiene que avanzar, usted no se puede detener. La fiesta de las primicias es una fiesta no solamente de obediencia, es una fiesta de fe, donde uno cree, Señor, voy a entregar mis primicias. Lo voy a presentar delante de ti, Señor. Te entrego mi economía, te entrego mis finanzas, muero yo mismo, mis decisiones, mis pensamientos mueren. Y Señor, y tu gobierno es en mi vida ahora. Se hace lo que tú dices, lo que tú mandas. Esa es la fiesta de las primicias. Amén. Por eso que usted puede tener las manos abiertas, usted puede tener las manos cerradas. Pero entonces Dios ya lo sacó de Egipto, ya están en el Éxodo, ahora entran a la tierra prometida. Y ese es otro lugar donde el Señor, ese era el propósito de Dios, esa era la voluntad del Señor. Un pueblo bendecido, hermano. Amén. Dile a tu vecino, ¿estás entendiendo? Dile. Porque la tierra prometida, ahí hay abundancia. Ahí hay abundancia, ahí hay provisión, hermano. Ahí hay sustento. Ahí tú trabajas y tú cosechas el fruto de tu esfuerzo. Ahí no hay saco roto, hermano. Y entonces ahí es donde la palabra dice que había unos racimos inmensos de uva. Usted lo ha leído. Habían unas higos, hermano, unas granadas grandes. Cuando el pastor Roland estuvo acá, me dijo, Lucho, ven. Luis me decía él, ¿no? Y me acuerdo, fui a su casa, he puesto en mi techo mi jardín. Claro, él no tiene jardín porque vive en el segundo piso, pero en la azotea le hizo su jardín, hermano. Y entonces compró sus semillas y comenzó a sembrar y me enseñó, hermano, no recuerdo si era una cebolla o era una cebolla, ¿no? Hermanos, era una cebolla grande. O sea, lo había sembrado en la azotea de su casa. ¿Me entiende? Entonces cosechaba unas cebollas grandotas y yo le digo, y si siembras zapallo, ¿cómo saldrán? Le digo, ¿no? Pero es así. Hay un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga, ¿no? Ese pueblo es un pueblo agrícola. Y ese pueblo ha ganado muchos concursos agrícolas, hermano. Porque todo lo que siembran en la tierra crece grande. Y todo lo que siembran da fruto. Y entonces cuando han participado con países europeos, ellos han ganado. Y resulta que toda esa comunidad es cristiana, hermano. Que tiene temor del Señor. Aquí en Perú, en Cajamarca, creo que hay un lugar que se llama Granjas Porcón. Yo fui ahí cuando era joven. Y tenían vacas, hermano.
Y el hermano era una comunidad cristiana y sacaba su vaca y decía: esta vaca le ha ganado a la vaca de Nueva Zelanda, a la vaca de Países Bajos. Y esa comunidad es cristiana. Porque algo pasa cuando uno es hijo de Dios y cuando uno cree al Señor. ¿Me entiende? Por eso que el evangelio sí prospera. Por eso que nosotros tenemos que ser gente de fe, que avancemos, que creamos, que seamos desprendidos, generosos. Muchas de las primicias ha servido para poder construir esta casa. Porque al inicio nosotros estamos en una sala alquilada. Yo acompañé a mis pastores, yo los he visto. No tenían oficina. La oficina era un cuartito separado por tripley. Y después nos fuimos a otro lugar porque el pastor se movía en fe. Los pastores se movían en fe y nos llevaron a un lugar mucho más grande, hasta que nos dijeron: ya no les quiero ceder más al espacio. Y tuvimos que regresar al cuartito, hermano. Pero contentos, generosos y desprendidos. Y el pastor hoy en día tiene su oficina bonita, porque se lo merecen después de tantos años de poder servir para el evangelio y para el Señor, hermano. Que los dignifique, que los honre a ellos. Y muchas de las cosas que hay acá son producto de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. A mí se me acercó una hermana y me dijo: pastor, ¿y qué hace con los diezmos? Y hermana, qué chévere que me lo haya preguntado. Porque saqué mi hoja: a ver, hermana, ¿usted diezma? ¿Cómo yo le voy a dar respuesta a usted? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Qué vergüenza, hermano. Por eso que hay que creer que cuando le damos al Señor, Dios multiplica no lo que retienes, sino multiplica lo que tú das. Lo multiplica. Y créeme que si tú no lo cosechas, tus hijos lo van a cosechar. Tus hijos lo van a cosechar. Porque hay empresas que se dedican a poder trabajar la madera, ¿no?, en la selva. Y hay árboles que tienen que esperar que esos árboles crezcan y la corteza se haga fuerte y ancha para poder cortarlos, hermano. Y los tienen que cortar de una forma milimétrica, exactito. Y lo cortan y lo trabajan. Y ese árbol va a volver a crecer, pero lo va a cosechar sus nietos. Porque los árboles demoran tanto en poder crecer, ¿no?, informarse. Y hay cosas que nosotros hacemos que nuestra familia va a cosechar. Pero si tú no eres de fe, si tú no eres obediente a su palabra, si todavía hay dudas en tu corazón, si todavía hay incredulidad, si todavía hay temor dentro de ti. Yo aprendí que la fe o el cerebro se mueve muchas veces por impulsos y se puede mover por los miedos que tú tienes cada día, y te van a paralizar y no vas a avanzar. Pero el cerebro también se puede estimular por la fe, donde tú creas al Señor cada día. Y Dios permitió que ellos entraran a la tierra prometida. Y era una tierra fértil, donde había abundancia. Increíblemente todo crecía, todo lo que se sembraba. La Biblia dice que fluía leche y fluía miel. Dice Números capítulo 13, verso 23: y llegaron hasta el arroyo del Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual lo trajeron en 2 palos, hermano. Así llevo mi kilito, lo llevo así. 3 kilitos me lo llevo así. Pero ahí había un sarmiento de uvas, hermano, que era tan grande que necesitaban 2 personas para poder trasladarlo. Y habla de las granadas y de los higos que hay. Y ahí Dios nos quiere. Ahí Dios nos quiere trasladar. Ahí Dios te quiere llevar a ti. ¿Me entiendes? Ahí Dios, el Señor te quiere trasladar. Pero es si lo crees. Si lo crees, hermano, ¿no? Si tienes fe. No en el pastor, no en la iglesia, no en el Señor. Si tú le crees a Dios que Él te puede bendecir, que Él te quiere bendecir. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay una verdad. A veces uno se acostumbra a que todo le vaya mal en la vida, que le vaya mal en el trabajo, que le vaya mal en la familia,
que le vaya mal con los hijos, que le vaya mal en su casa. Pero eso Dios no quiere para nosotros, porque Dios quiere bendecir nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y usted tiene que tomarse 3 minutos delante de su Señor. Y usted tiene que decir en qué lugar está usted. No vaya a ser que todavía esté en Egipto, hermano. Que nada lo distraiga. Tómate 3 minutos delante de tu Señor. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu economía, tus finanzas. Jesús está aquí en esta tarde, esta mañana. Y Jesús te viene a buscar. Y sabe lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, lo que estás sintiendo. Que quieres sacar adelante tu familia. Que te has esforzado por sacar adelante tu hogar. Que estás pidiéndole al Señor que este año sea un año diferente. Pero este año 2026 tienes que creer lo que es el año de la pesca milagrosa, hermano. Donde hay multiplicación, donde todo lo que tus manos palpen va a ser prosperado, hermano. Donde lo que tú siembres tú puedas cosechar en abundancia. Por eso si tienes que pedirle perdón al Señor de Dios, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de fe, perdona mis dudas, Señor. Dios sigue transformando nuestra vida y Dios sigue sanando el interior de nuestro corazón. Padre, arranca de nosotros, Señor, toda mezquindad. Arranca del corazón, Señor, todo egoísmo que nos roba la bendición, Padre. Señor, arranca toda tacañería. No te pertenece eso a ti, no es parte de ti, no es un atributo tuyo, Señor. Padre, echa fuera de nosotros toda avaricia. Quita de nuestro corazón, Señor, toda mezquindad que nos ha robado tu bendición y que nos ha robado tu provisión, Señor. Y hoy avanzamos en fe, Señor, creyendo que este año 2026 es un año de provisión para nuestra vida. Vamos a ver tu mano poderosa, Señor. Vamos a ver ángeles trabajando a favor nuestro, Padre. Porque hemos creído en ti, un Dios que recompensa, un Dios que multiplica, un Dios que es la fuente de bendición. Señor, hemos creído en ti, Padre. Nos has rescatado del mundo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Siempre se me viene a memoria, hermano, aquel muchacho que quería ir a la universidad y no tenía recursos para poder pagar la universidad, pero el evangelio lo había tocado y se iba todos los días a la universidad y se paraba en la puerta. Siempre me acuerdo y decía: aquí voy a estudiar yo. Pero su condición y lo que sus ojos miraban físicamente no había para poder pagar, hermano. Y dice que todas las mañanas pasaba un señor con su vehículo y se percató que había un joven siempre parado a la puerta de la universidad y nunca ingresaba. Y un día lo subió a su carro, lo hizo entrar a la universidad y le dijo: hijo, te veo todos los días parados aquí en la universidad y tú no ingresas, ¿por qué? Y el muchacho dijo: Señor,
quiero estudiar en esta universidad, pero no tengo recursos para poder hacerlo. Y en la conversación el muchacho le comienza a hablar de su fe. Y resulta que aquel señor era el rector de la universidad, hermano. Y ese rector había estado orando para poder no desperdiciar estas becas gratuitas de estudio. Y le dijo: hijo, mire, acá tengo 3 becas de estudio pagadas por toda la carrera. Y se le entregó a aquel muchacho, hermano. Y aquel muchacho fue profesional, terminó su carrera porque creyó en el Señor. La vida cristiana es una vida así de credulidad. Avanzamos cuando creemos en su palabra, avanzamos cuando creemos en Dios, hermano. Amén. Así que este año 2026, ese año de la pesca milagrosa, que no le suceda que cuando lleguemos a diciembre, yo creo que voy a pescar mucho, hermano, como muchos de ustedes, pero no vaya a ser que lleguemos a diciembre y usted no haya pescado nada. Empecemos este año trayendo nuestras primicias al Señor. Es un acto de fe. Como la palabra dice, conforme el Espíritu va estimulando a tu espíritu, porque el Espíritu habla y dice, pero viene el adversario y se roba esa palabra, hermano. Amén. Diga conmigo: vamos a avanzar. Diga: voy a avanzar. Tengo fe, tengo manos abiertas, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Tomen asientos.